David Penchina es senador con licencia y director general del Infonavit. Es licenciado en Derecho por la UNAM y tiene posgrado en Políticas Públicas y Ciencias Políticas por el ITAM y la Universidad Iberoamericana. También ha sido diputado federal y en Hidalgo, su tierra natal, secretario de Desarrollo Social y secretario de Desarrollo Económico. A nivel federal fue coordinador general sectorial de la Sedesol y director de Concertación de Vivienda, así como coordinador general sectorial de la propia Secretaría. Fue director general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y también ha trabajado en el IFE, en el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el FONART, y en el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales, así como en la CONASUPO y en el Instituto Nacional Indigenista. David Penchina, gracias por estar aquí en Línea Directa. David, ¿cómo llegas al mundo de la política? Eres de Hidalgo, empiezas a moverte en ámbitos en donde, pues en una época en donde todavía el hacer política era muy diferente de lo que hoy tenemos. Mira, hace muchos años, yo tenía 18 años, hoy tengo 51, desde las juventudes, estando en la preparatoria, fue un grupo de muchachos inquietos allá en mi tierra natal, en Pachuca, Hidalgo. Nos dio para asistir a estas jornadas que el Partido Revolucionario Institucional en aquellos años motivaba a través del Instituto de Capacitación Política, el famoso ICADEP en aquellos años. Y yo creo que ahí fui tocado de algo que descubrí que era algo que me gustaba hacer, el entender los problemas que nos aquejaban como sociedad, el participar opinando, el poder tener algún factor de organización social en donde manifestarte. Adicional, pues yo no puedo descartar una influencia en el hogar que tuve de alguien que ya se me adelantó en el camino, que fue mi padre. Mi padre fue un funcionario de más de 57 años de servicio al Servicio Público Federal, en diferentes instancias gubernamentales, más desde una labor administrativa, financiera, pero el ambiente que me rodeaba dentro de la familia pues era el del sector público, adicional a una inquietud que como joven, te reitero, en ese proceso de conocimiento de un partido político, que en aquel entonces el partido político, el PRI, pues era el único, era el todo. Ya había otras manifestaciones políticas y es como, pues yo digo que esto es como un vicio, ¿no? Te descubres, te gusta y desde los 20 años trabajo en el sector público. Siendo estudiante de Derecho acá en la Universidad Nacional, empecé desde muy joven a trabajar en la Procuraduría General de la República, luego en la Cámara de Diputados, y te vas formando y te descubres qué es lo que te gusta hacer y me sigue gustando. Sin duda alguna. Ahora, te toca a ti finalmente ser parte de esta generación que vive la transición, del modelo de partido único en donde lo que hacías era pues buscar la posición desde dentro, porque solamente ahí era donde se podían hacer las cosas, al modelo de la competencia, 97, la transición, el 88 por supuesto, con todo lo que implicó. ¿Qué le pasa a un político que estaba formado en el viejo modelo y tiene que transformarse y empezar a competir y a ver las cosas de una forma totalmente distinta para poder sobrevivir? A mí me pasa algo sumamente enriquecedor en la vida democrática tan joven de este país. Soy legislador federal electo, es decir, compito por un distrito en el año 2000. Cuando pierdes la presidencia. Y gano mi distrito con cabecera en Atotonilco el Grande, en Hidalgo. Contemplaba 16 municipios muy dispersos, muy diversos, de una conformación urbano-rural compleja. Me va muy bien en mi elección, en mi estado, y soy parte de la legislatura que por primera vez el PRI pierde el poder presidencial. Previo a ese ejercicio yo había trabajado desde la más humilde posición en diferentes dependencias federales y tenía una formación ya administrativa, me había titulado, había hecho 2 posgrados, y soy parte de esta generación que vive la transformación de la alternancia en el poder. Y entonces me da la posibilidad de ver el contraste de lo que hacíamos bien y de lo que hacíamos mal, y de lo que tratabas de transmitir de que no se volviera a hacer porque sabías que iba a un mal camino. Y me refiero a diferentes errores que se cometen entre esta transición democrática de decisiones administrativas, presupuestales, fiscales, de debates desabidos, de una clase política que estaba experimentando la alternancia y que tardamos mucho en construir una opinión de cómo ponernos de acuerdo para transformar este país. Las reformas estructurales que hoy se han concretado, digan lo que digan, a la habilidad del presidente y un Congreso mucho más maduro que los que tuvimos antes,
Tardó 15 años, Ezra. Pero dime una cosa, cuando tú fuiste legislador en estos años en la oposición y decían, es que los priistas fueron los que bloquearon. No es cierto, eso no es cierto. Yo te podría dar cuenta de que a partir de que fuimos oposición, todos los presupuestos, por ejemplo, salían por consenso. Todas las reformas fiscales, hasta algunas muy malas, a partir de negociaciones hacíamos correcciones y salían por consenso. Yo creo que no hubo luces, no hubo habilidad política, que hoy sí la hubo a partir de la presidencia, porque lo que es innegable, Ray, y esta es una verdad absoluta, es que el peso del presidente de México, en el turno que le toque a quien le toque, es un peso definitivo en nuestro sistema de partidos políticos. Somos un sistema presidencial que además viene de una hegemonía partidaria de largo cuño, que a la figura presidencial la hace relevante en cualquier negociación. Sin el presidente no se puede. Y no se podía en un estado de desaveniencia o de cambio de opiniones constante, que fue lo que pasó entre el 2000 y el 2012. Y eso no lo acuso como un defecto. Creo que es parte de un proceso maduro. El presidente Peña llega en el 2012 con una clase política agotada en la disputa del no. Y el presidente Peña pone la tónica del cómo sí, y logramos cosas que en otro tiempo no se pudo lograr. Es evidente que el PAN hoy desde la oposición, que es un lugar mucho más cómodo que ser gobierno, pues acusa de que nosotros los frenamos. No, la verdad es que tampoco hubo las luces y la capacidad de articular acuerdos. Y una parte nos tocaba a nosotros, es decir, haber perdido el poder, pues no era fácil procesarlo. Se siente feo, ¿no? No solo se siente feo, que sí se siente feo. Y aprender a sentir feo y sobrevivir en la política, yo lo marco hoy como una gran experiencia, pero en su momento es complejo. Pero además también la clase política, cuando de ser gobernante pasa a ser oposición, se siente a veces poseedora de verdades absolutas. Y entonces al final lo que hay que construir es que cada quien ceda en pos de lo más importante, que es que el país avance. Y también de derribar, Ezra, mitos ideológicos. El tema de la reforma energética. Los priistas teníamos una carga ideológica brutal de un modelo que en su tiempo dio mucho y que era correcto porque había estado en medio la disputa por la nación, y hablo de los años 30 del siglo pasado. Pero el mundo cambió. El mundo cambió, la globalización llegó, que es producto del conocimiento del ser humano. Y en esa parte, la evolución de la clase política hay veces no es tan rápido ni como uno desea, pero sobre todo como los que nos ven desde afuera o que es deseable. Yo te diría que un cambio democrático, hacerlo en 15 años, pues es un soplo en la historia de México. Hay quien puede decir se tardaron mucho. Yo creo que no. Yo creo que las sociedades evolucionan y maduran respecto a los procesos que viven. Estamos platicando con David Penchina aquí en Línea Directa. David Penchina, llegas al Senado de la República en la administración Peña Nieto y pues el encargo fundamental es la reforma energética. Dicen, fuiste el artífice de esta, tuviste que pelearte con todos los grupos en el marco de un pacto por México en donde hoy, incluso el propio presidente cuando lo entrevistamos nos decía, sabíamos bien que en el tema de reforma energética el pacto por México se acababa porque el PRD no iba a aceptar. Todo lo otro ya se había acordado, se había votado, e íbamos a llegar a una reforma energética que era fundamental para el país, pero ahí el consenso, el apoyo generalizado no podía funcionar y a ti te tocó el mecanismo fundamental o procesar el mecanismo legislativo en el Senado de la República. Yo no soy el artífice de la reforma energética. No, pero el negociador en el Senado, en la aprobación. De una comisión donde se confluyen los artífices de la reforma, en donde el Senado es un gran protagonista porque es la Cámara de Origen. Y si no pasa, no hay reforma. Y si no pasa ahí, no hay reforma. Okay. Entonces, y ahí se construyeron muchos acuerdos. Déjame darte un dato muy curioso. Yo, en el 2004, soy un impulsor de la reforma energética adentro de mi partido con muchos factores en contra. Con el presidente Fox nosotros quisimos hacer la reforma energética y fue tan implosiva o tan explosiva como lo quieras ver, la implosión es hacia adentro, que incluso hubo disidencia de cuadros partidarios y que agudizó aquellas crisis donde hubo pleitos internos en el PRI. Es un proceso de largo cuño,
pero nunca tuvimos en la mesa un hombre tan determinado a hacer las cosas, y mira que eso tiene costos políticos muy altos, como el presidente Peña. Y lo que pudimos hacer es ser seres que tuvimos la comprensión de que no nos podíamos llevar toda la reforma energética en una iniciativa de saque, sino que teníamos que irla edificando para escuchar todas las voces, incluso los que no la querían, y descubrir y reconfirmarnos los que creemos en apostarle a la capacidad emprendedora de la gente, que en el fondo eso es la reforma energética, para poder hacer el contraste de un tema sobreideologizado en México, con muchas mentiras contadas a lo largo del tiempo, sin reconocer la realidad de nuestras finanzas y nuestra dependencia petrolera en la forma de hacer las cosas. La reforma energética, junto con la reforma educativa, que creo que es más trascendente que la energética, son dos reformas que ponen solo dos piezas en el camino, en el largo plazo de este país hacia adelante. La posibilidad de que por tu propio pie haya un proceso de igualdad. Los procesos de igualación social solo se dan a través de procesos educativos y de la posibilidad de construir empleos bien pagados. Y esos dos factores los constituyen dos reformas por los que estamos dando un golpe fundamental a la transformación de México, que lejos de estar cuidando quién te mantiene, le estás apostando a la capacidad emprendedora de su gente. Es difícil de comprender. Claro. Queremos resultados para el otro día después de haber estado encerrados 80 años. Me da mucha risa de que es que no ha dado frutos. Pues estuvimos 80 años encerrados, y transformar esta forma de hacer las cosas y de cómo utilizar nuestra riqueza petrolera, eólica, marítima, porque no solo es el petróleo, también es el tema de la electricidad, de las energías renovables, y hicimos toda la tarea completa, pues no es de un día para otro. ¿Y hubo momentos en donde pensaste que se caía esto en el Senado? Yo te diría que después de descubrir una clase política que al fin había entendido, y no me refiero a la de mi partido, me refiero a la de otras fuerzas políticas, que era el momento de hacerlo porque ya íbamos muy tarde en la historia, nunca tuve duda de que lo íbamos a sacar a partir de la convicción, de la congruencia del Ejecutivo Federal y de la construcción de acuerdos. A ver, la reforma energética llega al final no solo porque ya sabíamos que ahí no había pacto por México, habíamos construido un edificio de reformas y de acuerdos que nos había ganado la confianza para que supiéramos cómo construir el acuerdo para que fuera viable. A ver, la reforma energética es una reforma constitucional. Fue votada incluso por más de 2/3 partes, más de lo que nos pedía la Constitución para transformarla. Los que la impugnaron ante la Corte, pues ya se dieron cuenta que era pura fiesta, o era un show mediático, ideologizado, yo digo trasnochado, de lo que le acontece hoy a nuestro país en el mundo. Y en ese sentido, Esra, no solo hicimos el cambio de la Constitución, hicimos más de 25 cambios de leyes, entre nuevas y otras que abrogamos, para dar un andamiaje de largo plazo. Hoy no podríamos entender que pese a la caída de los precios, ¿cómo es que está llegando inversión al sector energético? ¿Cómo, dejando de ser en lo inmediato un buen negocio o tan gran negocio como lo era antes por los precios, el sector privado nacional, mundial, el gobierno sigue invirtiendo en ese sector? Que hoy no es de la misma perspectiva, pues no lo es. A ver, simplemente pasamos de $100 costo venta de barril de petróleo a abajo de 40. Y además la producción, porque en el modelo viejo no se invirtió lo que se tenía que invertir, nuestra producción se cayó. Bueno, eso hay que cambiarlo, pero las alternativas tecnológicas, generadoras de empleo, de independencia, de no depender de alguien que te mantenía, y de ver a nuestros hijos a la cara sabedores de que van a poder hacer valer su esfuerzo personal como una sociedad que construya mejores condiciones para trabajar, me parece que es algo de lo que no hay que arrepentirse y hay que defender siempre. Cuando se aprueba la reforma energética se dice, pues el presidente de la comisión, llamémosle gran negociador o negociadora ahí Penchina, se proyecta políticamente y lo apuntan como posible candidato priista al gobierno de Hidalgo y no sale. ¿Qué pasó? Pues mira, lo que pasó es que las decisiones de mi partido en la diversidad y en la amplitud de una clase política vasta, pues no son a veces lo que uno desea. Yo he demostrado en muchos momentos de mi vida política, que ya son más de 30 años, 31 años o 32 ya, que pues uno no está para que lo premien, uno está
cuando es de a de veras, para servir. Y yo sigo sirviendo a mi país, Esra. Yo me siento muy orgulloso y puedo ver a mis hijos a la cara, que me parece que en esta diatriba de la corrupción o de las transparencias es el mejor examen que puede tener un ser humano. Yo hoy lo sirvo desde una institución que es un emblema del Estado mexicano, que es servir a mis semejantes. Sigo teniendo mi corazón en Hidalgo porque ahí nací y sigo recreando mis sueños. Quisieras llegar ahí a gobernar. Y mira, la vida política te pone muchas coyunturas. Yo he aprendido en la victoria y en la derrota que lo más importante es estar seguro de lo que uno hace. La congruencia es la mayor de las honestidades. Es decir, hacer lo que uno dice y ser congruente con lo que uno postula. Y en ese sentido, yo estoy contento, tengo una familia maravillosa, sigo trabajando, sigo siendo hidalguense, soy un senador con licencia que el privilegio hoy es que el presidente me propone a una asamblea tripartita que me vota por unanimidad para dirigir el Infonavit y pues le estoy echando muchísimas ganas para que este país le vaya mejor. Vámonos a una pausa. Aquí en línea directa, David Penchina. David Penchina, llegas finalmente después de pues no conseguir la gobernatura de Hidalgo al Infonavit, un proyecto que pues es por supuesto muy bondadoso, pero que representa también un enorme desafío. Hay que recordar que el tema de la vivienda, comenzando este sexenio, pues era un verdadero desastre. Un desastre en el sentido de pues haber construido casas en lugares donde la gente no habitaba y en donde la primera parte de este sexenio prácticamente pues se quedó ahí muerta, verdaderamente muerta, sin reglas para poder invertir, y de repente pues se supone que esto se tiene que componer y difícilmente se logra. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para reactivar desde la perspectiva propia de una institución como Infonavit un modelo de crecimiento en vivienda? A ver, el Infonavit sufre una política de vivienda indebida, donde en aras de construir vivienda y mover la economía, pensamos que no iba a vivir gente ahí. Y después nos pusimos a hacer vivienda donde no había servicios, lejos de las ciudades, te salía más caro tu traslado, tu vida cotidiana que lo que pagabas de hipoteca. Hoy tengo más de 120,000, 130,000 viviendas en recuperación entre el abandono y el que las deja de pagar. ¿Y esas qué se hacen con esas? Mira, las ciudades crecen, muchas de ellas sí se incorporan al entorno urbano. Yo estoy obligado a recuperar mi garantía hipotecaria, se venden y se vuelven a meter a la industria de la oferta. El Infonavit no solo ha salido de ese bache, Esra. Vamos a entregar al final de esta administración, si Dios nos presta vida, la meta de vivienda más ambiciosa que un sexenio haya podido financiar. El año que entra simplemente entre nosotros, con ciertas combinaciones, podremos estar invirtiendo prácticamente un punto del PIB. Somos la financiera de vivienda más grande de América Latina y una de las 4 más grandes del mundo. Y somos una institución cuyos dueños, que son los trabajadores, porque el instituto no tiene un solo peso fiscal, ha construido un andamiaje excepcional en la historia de México. 3 partes distintas administran lo mismo: los empresarios, los trabajadores y la administración en turno. Y esto lo hace ser una institución de Estado, pilar de la seguridad social. Hoy el Infonavit tiene las calificaciones financieras más altas de su historia y está sano financieramente. Hoy el Infonavit se puede plantear metas para el año que entra, por ejemplo, de más de 360,000 financiamientos a la vivienda. Hoy el Infonavit no solo trabaja en financiar vivienda nueva o usada, está buscando alternativas porque los trabajadores, algunos quieren arrendar, otros quieren mejorar su casa, otros las quieren ampliar. Otros tienen un terreno propio y quieren construir en su casa, y a lo mejor el terreno propio es una propiedad ejidal, pues el Infonavit hoy lo va a hacer. El Infonavit es una institución que además, en la construcción de la vivienda, desencadena una cadena de valor, que es la tercera aportante del PIB. Y por lo tanto no solo es el bienestar que genera el entregarle una casa a un trabajador que se lo merece y que está en su derecho y está en la Constitución, y que es uno de los actos más significativos en la vida de una familia. Yo recuerdo cuando mi padre pagó su primera hipoteca, yo creo que es un evento que marca a una familia, porque ahí recreas tus sueños, mitigas tus angustias, procesas tus problemas,
celebras el cumpleaños. Bueno, en la vivienda en México hasta velan a los difuntos cuando se van a mejor vida. La vivienda en México es un tema de un patrimonio personal intrínseco de un gran valor sentimental. Además de todo eso, lo que genera es empleo. Pero no solo el empleo del albañil que con su esfuerzo va simbrando una casa, el empleo del cemento, el del acero, el del vidrio, el del aluminio. Detona 42 ramas industriales, Esra. Pero ahí tienes allí muchísimo dinero. Alguien diría, siempre cuando se hablaba de Infonavit, en el modelo anterior por lo menos, el tema corrupción pues era vital, porque pues tenías tantas instancias que para conseguir el crédito, para conseguir finalmente las instancias, había que poner el dinero. Bueno, pues hoy no. Hoy estamos abordando plataformas digitales, a un enorme ejercicio de transparencia, a ir a buscar al derechohabiente como institución para que no caigan las redes del coyotaje. Yo no descarto que sigue habiendo, pero hemos ya incluso iniciado procesos penales con quienes hacen malas prácticas en la institución. Hoy esta gran institución que tiene muchísimo dinero, efectivamente, que es de los trabajadores, tiene dos obligaciones. Primera, ofertar créditos viables para los trabajadores de diferentes ingresos, desde el que gana un salario hasta el que gana 10, 15 salarios, financiarle, porque ese es su dinero y para eso está el Infonavit. Y la otra es que el que no use su crédito o el que todavía no alcanza el puntaje para obtenerlo, invirtamos su dinero bien, porque al final de su vida útil, él va a ir por su subcuenta de vivienda. Somos un fondo de ahorro. Construir una casa y darle una casa al trabajador a través de un financiamiento es patrimonio y es ahorro. Es decir, tener una vivienda es parte del ahorro de una familia. Pero adicional, su excedente financiero lo tenemos que manejar de manera transparente. Yo he cambiado las reglas de cómo invertir ese dinero para que la tasa de reemplazo, es decir, el dinero presente en el futuro se lo des con utilidad para que le sirva el día que se retire. Y por lo tanto el instituto no solo es una financiera de casas, hay quien nos quiere ver equivocadamente como un banco. No, es un fondo mutualista donde un gran número de millones de trabajadores se reúnen, le ponen el 5% mensual de su salario que el empresario debe de aportar como obligación, porque no es un impuesto, es parte de la producción del salario del trabajador, que junta una masa de dinero con un objetivo establecido, que es alcanzar un derecho de tener un crédito. Nosotros no tenemos acreditados, tenemos derechohabientes para poder comprar su casa y tener un fondo de ahorro para su retiro. Y en esa fórmula el Infonavit no solo es viable hacia el futuro, Esra. Pronto vamos a dar, perdón que lo diga, grandes noticias de un programa de crédito ambicioso, que además construye alternativas de crecimiento ante un contexto internacional bastante adverso de las finanzas públicas. Yo me atrevo a asegurarte que el Infonavit va a ser de las pocas dependencias que no solo no tiene recorte, sino que su inversión aumenta de manera sustancial de 2016 a 2017 y seguramente para el 2018. Y para 2018 David Penchina pues estará también en algún puesto de elección popular, dicen. Pues mira, no sé quién lo diga, yo tengo ahí una responsabilidad, nunca me presto a la especulación y trabajo todos los días al frente de esa responsabilidad. Por eso, pero son políticos vivos y no políticos muertos, ¿verdad? Pues yo mira, me toco y estoy vivo, y a mí no me da pena decir que soy político, me dedico a la política y trato de enaltecer esa profesión. David Penchina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Esra, es un privilegio. Fue David Penchina, aquí en Línea Directa.